Hola católicos, les voy a mostrar con la escritura cómo el sacerdote católico o pastor es un estorbo para acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, los fieles se acercaban a Dios por medio del sacerdote. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre de la gente por el pecado. Pero después que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, por nosotros, los pecadores, el sacerdote ya no es necesario. Ahora, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios directamente y sin intermediarios, sin una iglesia, sin una María, sin un sacerdote o un pastor, o sin los 7 sacramentos. En el libro de Hebreos 4:14 al 16 dice: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Versículo 16. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia auxilio de oportuno. Con la muerte de nuestro Señor Jesús se rasgó el velo por la mitad, velo que hacía separación entre Dios y el hombre. Y en el libro de Hebreos 10, 19 al 22 nos dice: así pues, hermanos, no, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Versículo 20. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne, teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios. Como ven, dice que Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo, teniendo un sacerdote a cargo de la casa de Dios. Y en 1 Timoteo 2:5 nos dice: Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Nos dice que no dice que se necesite a un sacerdote o a María o a algún santo muerto. El Nuevo Testamento nos dice que en la iglesia de nuestro Señor debe haber obispos, diáconos, maestros, pastores, ancianos y evangelistas, pero nunca dice que debe haber sacerdotes. El apóstol Pedro se consideraba apóstol, 1 Pedro 1:1. Y en 1 Pedro 5:1 dice que él se llama anciano también, no sacerdote. Cuando se trata de la confesión de nuestros pecados, 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará, y nos limpiará de toda maldad. Y el libro de Santiago 5:16 nos dice: reconozcan sus pecados unos a otros. ¿Se dan cuenta? Dice: reconozcan sus pecados unos a otros. Entonces, cuando el católico se confiesa con un sacerdote o cura, el sacerdote también tiene que confesar sus pecados al católico, porque el sacerdote también es pecador. Aquí vemos claramente que en ninguna parte de la escritura enseña el concepto de la confesión de pecados a un sacerdote pecador. Debemos confesar nuestros pecados directamente a Dios, no a un sacerdote o pastor, porque ellos no son intermediarios, y mucho menos la estatua de María.
Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28 nos dice: y dio sus dones a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pero nunca dice o nombra sacerdotes. Por otro lado, ya vimos que el Nuevo Testamento no enseña que debe haber sacerdotes en la Iglesia de Cristo. Entiéndase Iglesia de Cristo, que es el creyente en Cristo, no a un edificio, templo o cuarto rentado. Si la Iglesia romana se jacta de decir que es la que Cristo fundó y que el Papa es sucesor de Pedro, entonces, ¿por qué el sacerdote católico no cumple los requisitos para ser un sacerdote de Dios? Primero, el sacerdote debe ser casado. Leemos en Levítico 21, 6, 7 y 13 lo siguiente. Dice en el versículo 6: serán santos para su Dios y no profanarán su nombre, porque son ellos los que ofrecen los sacrificios por el fuego, alimento de su Dios. Por eso han de ser santos. No tomarán una mujer prostituta o deshonrada, ni tampoco una mujer despedida por su marido, porque el sacerdote está consagrado a Dios. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo porque yo soy santo, yo, Yahvé, les santifico a ustedes. Y el versículo 9 habla de la hija del sacerdote. Dice de la hija: si se prostituye la hija de un sacerdote, se profana a sí misma, y a su padre también lo profana, y será quemada viva. ¿Se dan cuenta? El sacerdote tenía una hija y debería ser casado. Después, en Levítico, en el mismo libro de Levítico 21, 1 y 11, dice: Yahvé dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que ninguno de ustedes se haga impuro por un muerto. Y el versículo 11 dice: no se hará impuro por haberse acercado a un muerto o a un muerto aún por su padre o su madre. Entonces, el sacerdote católico viola este mandamiento, porque cuando una persona muere, lo mete a su iglesia y después lo toca para santiguarlo. Tercero, en el libro de Números, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: Yahvé dijo a Moisés: he elegido a los levitas de entre los demás hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos de Israel, de los que abren el seno materno, los levitas serán para mí. Y en el mismo libro de Números, capítulo 18, versículo 20, dice: Yahvé dijo además a Aarón: tú no tendrás territorio alguno en el país, ni habrá parte alguna para ti en medio de tu pueblo, porque yo mismo soy tu parte y tu heredad en medio de los israelitas. A los hijos de Leví les doy como herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que presten, es decir, del servicio de la tienda de citas. En estos versículos que acabamos de leer, se ve que solamente la tribu de Leví fue escogida por Dios para ejercer el sacerdocio,
ellos y su descendencia. Por eso es que el sacerdote tenía que estar casado, para que tuviera descendencia. En el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 61 y 62, leemos los siguientes. Dice, todos estos buscaron su linaje genealógico, pero como no las encontraron, fueron descartados del sacerdocio como impuros. O sea, aquí vemos que de otras tribus de los hijos de Israel querían ser sacerdotes, pero como no encontraron su genealogía como descendientes de la tribu de Levi, no los aceptaron para ser sacerdotes. Entonces, ¿por qué los sacerdotes actuales de hoy de la Iglesia Católica dicen que son sacerdotes? Serán sacerdotes del diablo, porque de la tribu de Leví no son descendientes. Porque aún los que no eran descendientes de Leví, pero eran judíos, tribus de Israel, no pudieron demostrar su descendencia, entonces fueron excluidos. Y dice por impuros. Y luego en el libro de Éxodo 28, 2, nos dice: harás a tu hermano Aarón vestiduras sagradas, para que no les falte gloria ni belleza. Propondrás este trabajo a todos esos hombres expertos a los cuales he llenado yo del espíritu de inteligencia. Harán las vestiduras de Aarón para que sean consagrados como sacerdotes míos. Estas son las vestiduras que han de hacerse: el pectoral, el efod, el manto, la túnica de malla, la tiara y el cinturón. Estas serán las vestiduras sagradas que harán a tu hermano Aarón y a sus hijos, para que ejerzas delante de mí las funciones del sacerdocio. Vuélvanse a preguntar ustedes católicos, ¿visten los sacerdotes católicos las vestiduras que mandó Dios? En estos versículos que leímos, para nada menciona sotanas negras. Y luego en el libro de Levíticos 10:1 dice, los hijos de Aarón tomarán cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y después de ponerle incienso ofrecieron a Yahvé un fuego profano. Y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron ahí delante de Yahvé. ¿Se dan cuenta? Estos sacerdotes pusieron incienso y fuego extraño que Dios no les mandó, porque dice el versículo 2 que el fuego de Dios los devoró. Pero el sacerdote católico pone velas encendidas por todo el templo y el altar cuando realiza el rito de la misa, y el monaguillo echando humo por un lado, moviendo para que salga el humo. Y en Levítico 10:9 nos dice: Levítico 10:8, vamos a empezar desde el 8. Yahvé dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos tomen vino ni bebida alcohólica cuando entren a la tienda de las citas, no sea que mueran. Esto será un decreto perpetuo para sus descendientes. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que hace el sacerdote católico? Se echa su buen trago de vino durante la misa, siendo que Dios tiene prohibido que tomen licor. En el libro de Éxodo capítulo 29 al 12 nos dice lo siguiente. Capítulo 29 del 1 al 12. Dice: esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un ovillo y 2 carneros sin defecto alguno, panes, acimos y una torta sin levadura, amasada con aceite,
como también buñuelos, acimos, untados con aceite. Todo lo harás con la flor de la harina de trigo. Puesta en un canastillo lo ofrecerás junto con el novillo y los dos carneros. Luego pedirás a Aarón y sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda de las citas y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón de sus ornamentos, esto es, de la túnica de lino, el mando del ephod, el ephod y el pectoral, que ceñirás sobre el cinturón del ephod. Pondrás sobre su cabeza el turbante y sobre éste la lámina sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, y así quedará consagrado. También pedirás a los hijos que se acerquen y los revestirás con las túnicas de lino. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Este será un rito perpetuo. Entonces traerás el novillo delante de la tienda de las citas. Allí Aarón y sus hijos le pondrán las manos sobre la cabeza, y lo degollarás en presencia de Jehová junto a la tienda de las citas, tomando la sangre del novillo con tu dedo. La pondrás sobre los cuernos del altar, el resto lo derramarás al pie del altar. Esto que acabo de leer es la ordenación sacerdotal, ordenada por Dios, por el Dios Todopoderoso, muy diferente a como lo hace la Iglesia Católica, ordenada por un hombre pecador. Como ven aquí en la pantalla, cómo se ordenan los sacerdotes católicos, tirados en el piso boca abajo, frente al altar mayor, y después el Papa les pasa por encima de ellos pisándolos. En el libro de Efesios 4:11 nos dice que dio sus dones unos a apóstoles, otros profetas, otros evangelitas, otros pastores y maestros. Dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero nunca dice o da a entender que haya sacerdotes, ni en ese día o en un futuro. La Biblia nunca habla de sucesor de apóstoles, únicamente fueron 12 y hasta ahí, no hubo más. En el libro de Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7, nos dice: porque aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas como negligencia en el servicio. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban. En estos versículos que nos dice que los presentaron ante los apóstoles y orando les impusieron las manos, pero no para que fueran sucesores o sacerdotes, sino para que ayudaran en el trabajo, porque el número de creyentes aumentaba. ¿Se parece esto a Mateo 16, 18 y 19? En Filipenses 1:1 y 1 de Timoteo 3:1 habla de obispos, diáconos, pero nunca menciona sacerdotes. En el capítulo de Hechos 6:7 dice muy claramente que muchos sacerdotes obedecían a la fe,
o sea, que se convertían al cristianismo. Y en el libro de Mateo 26, 65 al 66, nos dice que los sacerdotes condenaron a nuestro Señor Jesús a la muerte. En el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 47 al 53, leemos: Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron al consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él, y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año, y dijo: Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento que Jesús iba a morir por la nación. Y dice el versículo 53, y desde ese día estuvieron decididos a matarle. ¿Se dan cuenta? Urdieron su plan para matar al Señor y lo consiguieron. Una pregunta: ¿son estos los sacerdotes sucesores católicos o son otros? Porque la Biblia nada más menciona este tipo de sacerdotes. ¿De dónde aparecen los sacerdotes católicos? Porque si fueran sucesores de Pedro, entonces tendrían que ser apóstoles, no sacerdotes. Pedro se consideraba apóstol. Primera de Pedro 1:1. Se consideraba anciano. Primera de Pedro 5:1. Era casado. Mateo 8:14. No célibe como el sacerdote católico. Además, la Biblia enseña que si alguno desea obispado, desea buena obra, pero es necesario que el que quiera ser obispo sea marido de una sola mujer y tenga en sujeción a sus hijos. Primera de Timoteo 1:5 y Tito 1:6. Pero el sacerdote católico es célibe y tiene hijos regados por donde quiera, y los hijos bastardos le llaman tío para no descubrir su celibato. El sacerdote católico viola el mandamiento de Dios que dice: el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24 y 1 Corintios 7:2, 9 y 11. El sacerdote católico no tiene poder para perdonar pecados. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Y en 1 de Juan 7:9 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Como ven, católicos, hay que confesar nuestros pecados únicamente a Dios, no a un sacerdote o pastor. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 6:68, Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchos católicos o protestantes se hacen la misma pregunta de Pedro: si me salgo de esta secta, ¿a dónde iré? Y yo les digo: vayan a la Biblia y léanla, y déjense de andar jugando a las iglesitas o sectitas. Jesucristo nos dejó su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Juan 14:26 y 16:13 nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda verdad, no un sacerdote o pastor pecador. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, incluye
a todo ser humano, y principalmente a María, la que el clérigo romano tiene a María como que nació sin pecado y que dice que permaneció virgen y que no conoció muerte y ascendió viva al cielo, contradiciendo abiertamente lo que dice la Santa Escritura. En Hebreos 9:27 leemos: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Dice después el juicio para mandarte al infierno o al cielo, no a un purgatorio a que te purifiques. Tienes que purificarte aquí en la tierra, no en un purgatorio. El purgatorio no existe. La Biblia no habla de eso. Esa es una mentira del diablo. Diablo cochino, mentiroso, que engaña a la gente. Porque la Biblia nada más dice que Enoc y Elías fueron directamente al cielo. Génesis 5:24 dice Enoc caminó con Dios. Y en 2 de Reyes 2:11 dice que un torbellino de fuego arrebató a Elías y se lo llevó al cielo. Ellos son los únicos dos personas humanas que no conocieron muerte y fueron directamente al cielo, no María. Pero ese ídolo llamado María no dice que subió al cielo. Eso es una gran mentira diabólica y blasfema y pagana de la Iglesia romana, como tantas otras doctrinas diabólicas que enseñan, como son el purgatorio, celibato, la misa, hacen santos a personas ya muertas, bautizan niños, cuando la Biblia nunca habla de un bautismo de niños. Habla de bautismo de creyentes que creen en Jesús, no de infantes. El rosario y muchas doctrinas diabólicas más, que si me pongo a ponerlas nunca acabaría. Pero con estas que les pongo, con esas basta. Ya las demás ustedes investiguenlas, porque les digo, ninguna doctrina que dice la Iglesia Católica está pegada a la Biblia. Y las que dicen ellos que es bíblico, como la Santa Cena, la Cena del Señor es bíblico, pero sencillo, no un rito como lo hace la Iglesia Católica. Y menos decir que Jesucristo está en la hostia. En la hostia estará el mismo diablo, no Jesús. Dice la Biblia que Jesús está a la diestra de Dios y ahí va a estar hasta que Él venga por segunda vez. Por eso, en 1 de Timoteo 4:1 al 5 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos, con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohibirán el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. ¿Se dan cuenta en este versículo lo que dice? Dice que vendrán hombres mentirosos que prohibirán el matrimonio. Esto es para los sacerdotes católicos, que el clérigo les prohíbe casarse, empezando con el diabólico papa, que es célibe. Y luego dice que prohibirán comer ciertos alimentos. Esto es el Viernes Santo, según la diabólica Iglesia Católica, que les prohíbe comer carne los viernes, cuando aquí claramente está diciendo Timoteo que todos los alimentos que hizo Dios son para nosotros. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia dice una cosa, pero la diabólica iglesia dice otra? Son mandamientos de hombres. Católicos, lean la Biblia para que no les engañen los sacerdotes con doctrinas amañadas y diabólicas, porque el día que comparezcan ante el Señor no les va a valer decir yo no sabía o el sacerdote me engañó.
eso no les va a valer de ninguna manera. Dios les va a decir, apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Me dan lástima ustedes católicos que están engañados ahí, ofreciendo mandas, yéndose de rodillas desde la calle hasta el altar, y a veces dándose de latigazos o con unos nopales en la espalda. El sacrificio ya lo hizo Dios. Nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. El único sacrificio que nosotros tenemos que hacer es espiritual. Sacrificar la carne. Si tú tienes la maña de robar, si te aguantas por no robar y luchas porque no quieres robar, ese es el sacrificio que quiere Dios, el de la carne. No desear la mujer de tu prójimo, apartar esos pensamientos de tu mente, ese es el sacrificio que Dios quiere. Dios no quiere el sacrificio físico, porque Él ya lo hizo en la cruz. Ese sacrificio físico lo hizo Dios por nosotros. Ahora a nosotros nos queda hacer el sacrificio espiritual. No andar dando limosnas por tu salvación. O pagando grandes sumas de dinero porque le hagan una misa gregoriana a tu muerto, a tu pariente ya muerto. O pidiéndole milagros a Dios, que hagas que la mujer vuelva contigo, o que el hijo deje las drogas. Eso depende de ti, no de Dios. Bueno, nos vemos hasta el próximo video porque cómo me dan lástima ustedes. Hasta luego.